Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American. Es autor de Las dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Julio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido una vez más. Un placer, Andreina, Eric y Juan Carlos, estar con ustedes en esta mañana y con la gran audiencia que goza este programa de Buenos Días América. Muchas gracias, Julio. Hemos leído de tu pluma, los republicanos siguen necesitando a Trump. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo afirma? ¿Quién lo ha dicho? En efecto, el electorado republicano del país, o sea, goza dentro de los republicanos de el 75% de aprobación. O sea, esto no quiere decir que no hay espacio para otras personas, pero Donald Trump representa una corriente que ha tomado forma dentro del Partido Republicano, que podemos decir que une determinados valores y principios de, por ejemplo, de Barry Goldwater, de Ronald Reagan, en el sentido de que es un ala más conservadora que liberal, y hay una diferencia filosófica, digamos, entre algunos republicanos como George Bush padre e hijo, Nelson Rockefeller, Richard Nixon, que tenían otra línea, tal vez una línea más secular, menos conservador en determinadas cuestiones sociales. Entonces, lo que algunos se refieren a trumpismo, que lo dicen de una forma peyorativa, en sí no originó con Trump, aunque él, pues, sin lugar a duda, volvió a traer esa corriente al centro del Partido Republicano, y vayan a hacer lo que vayan a hacer los republicanos en el 2022, no se pueden deshacer de Donald Trump. O sea, no sabemos si él, en vez de postularse, decide simplemente señalar y apoyar a otro candidato y estar detrás de las cortinas. Julio, muy buenos días. ¿Sabe que escuchándolo hablar se me vino a la cabeza el fenómeno o la pérdida que tuvieron los demócratas en el estado de Virginia, donde el que era el candidato republicano Glenn Youngkin, pues se alzó con la gobernación del estado? Sin embargo, este republicano, dicen los expertos, lo logró sin necesidad de apelar al discurso del expresidente Donald Trump. Habría marcado una distancia. No se aferra a él, pero tampoco se aleja de forma contundente. Fue más bien prudente. Le digo esto porque siento a veces que podríamos caer en la tentación en Estados Unidos de entrar en fenómenos mesiánicos, como ya lo hemos visto en otros países, en Latinoamérica, fenómenos que no han conducido a buenos pasos y que serían dañinos para la democracia estadounidense en caso de que sintamos la necesidad de llevar a Donald Trump a ese punto. Mira, él trae a colación un punto muy válido. La representación de Youngkin, por ejemplo, en Virginia, Ron DeSantis en la Florida, Tom Cotton, Josh Hawley, Ted Cruz, o sea, contienen los elementos de determinados principios, si se quiere, del trumpismo, sin todo el bagaje que trae el expresidente Donald Trump. O sea, yo creo que lo que tú describes, podemos decir que el gobernador electo de Virginia, igual que el actual gobernador de la Florida, por ejemplo, representan a Donald Trump sin el estilo chocante de Donald Trump, sin lo que yo creo que es indiscutible, la falta de determinados factores de protocolar que han estado siempre ausentes en Donald Trump, y que sin duda le causó mucho daño a su figura. O sea, yo creo que eso es, sin lugar a duda, un presente
Y el punto de que, en cierto sentido, determinados votantes que votaron, por ejemplo, por Joe Biden y dejaron de votar por Donald Trump, particularmente blancos que viven en los suburbios, con una educación de universidad, que fue una cierta deserción a Donald Trump en el 2020, podrían volver a desertar si hubiera un candidato que es, sin lugar a duda, conflictivo en ese sentido. Pero yo creo que todas estas son las cosas. Los republicanos tienen que tener mucho cuidado porque si empezaran una guerra entre sí, como estamos viendo en el Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata tiene una crisis seria porque está tomado totalmente por la ala de la izquierda radical. Lo que vimos en Virginia, como bien señaló el vicepresidente Harris, que va a determinar las elecciones del 2022, es tal cual. Lo que vimos en New Jersey, que es realmente un estado muy, muy demócrata, y donde justamente fue reelecto Phil Murphy. A eso iba, porque para complementar un poco la idea que tenía Juan Carlos hablando de Virginia, pues debemos considerar New Jersey, que a menudo se ven ellos dos como referentes sobre una nueva Casa Blanca, ¿no? Ya que votan un año después de las elecciones presidenciales y ofrece como ese primer chequeo de salud en el primer año de Biden en el cargo. Pero esto podría definitivamente, Julio, estar determinando lo que podría pasar en las votaciones intermedias del próximo año? Sin duda, porque cuando vemos, nadie esperaba, por ejemplo, en New Jersey, que el candidato republicano alcanzara los niveles que alcanzó. Realmente era inexplicable que iba a lograr una elección tan reñida. Y es que esto demuestra lo que me parece a mí que es indiscutible, y eso es un gran descontento de cómo la actual administración está manejando el país. Entonces, recordemos que el votante estadounidense es por lo general moderado, es del centro, y el votante independiente es el que determina las elecciones. Entonces, cuando vemos lo que vimos, que no solo fue en Virginia y New Jersey, realmente en propio Minneapolis, ¿no, verdad? El hecho de que fue reforzado la policía, no rechazado, que esto ha sido un punto clave de la izquierda radical que domina el Partido Demócrata. Las iniciativas a través del país fueron repudiadas y fue una gran victoria, más que para los republicanos. Esto fue un referéndum en la administración de Biden-Harris. Entonces, por eso es que sí, los demócratas tienen una gran preocupación porque se distanciaron de la moderación y los republicanos no pueden cometer ese error con la figura de Donald Trump, aunque yo creo que los republicanos son los primeros en que quisieran reformular el estilo de comunicarse de Trump. Y en su artículo usted también menciona, Julio, que hay una vieja derecha y una nueva derecha, y eso es evidente en todo lo que hemos visto al pasar de estos meses y de los años, ¿no? Pero ¿qué papel jugarán las nuevas generaciones que están muchísimo más informadas, muchísimo más centradas en términos de política? Pero ¿qué papel jugarían en este próximo 2022 y 2024 en las elecciones según su criterio? Mira, todos, irrelevantes de las edades, pero tal vez muy particular, tanto los jóvenes como las personas mayores que viven un ingreso fijo, por ejemplo, cuando van a echar gasolina, o sea, no es sorpresa para nadie que desde que tomó posesión la administración Biden-Harris ha habido un alza extraordinario, preocupaciones de inflación, inquietudes de que que el país no está avanzando en el curso correcto. Pues si no vemos una estampida de jóvenes hacia el Partido Demócrata, hacia el Partido Republicano, simplemente con no tener el entusiasmo, con no votar en masa por los candidatos de los demócratas, porque no quedan convencidos, es suficiente para darle la victoria a un candidato republicano. Y es que es un tema
Cuando miramos, por ejemplo, nociones como la teoría crítica de raza, ideología de género, movimientos que surgen del neomarxismo y que hay una lucha entre padres que no quieren que esto se vaya a inculcar en los colegios públicos. En Virginia hubo una rebelión de los padres, o sea, que reflejan determinados valores que son consistentes con la gran mayoría de los estadounidenses. Entonces, hay muchos demócratas que están preocupados, que están señalando y se sienten realmente relegados. Manchin no es el único. O sea, Manchin tal vez es más conocido por el peso que tiene su voto, pero la realidad es que hay muchos demócratas que están asustados con el... Julio, lamentablemente el tiempo se nos fue y el reloj nos corta, pero muchísimas gracias por venir a exponer lo que ha sido tu artículo. Los republicanos siguen necesitando a Trump. Un abrazo para ti, ¿eh? Para ustedes. Bien, allí lo escuchábamos y lo veíamos. Julio Schilling, politólogo, escritor, director de Patria de Martí y columnista del American, el autor de Dictaduras y sus paradigmas y democratización en Cuba. Ya regresamos.